Bien, buenos días, ingeniero. En esta oportunidad vamos a exponer acerca del tema de equilibrio y reacciones en los apoyos, lo cual mi grupo es conformado por Bazán Acosta Miller, Ventura Santillán, Ruiz Maicelo, Ciesi Irigoyen, Roca Alvarado, Tomanquilla Tuesta, Pinedo Delgado, Salazar Cotrina, Caro Pinedo. Y quien les habla es Roberto Vilcarromero Veraste. Bueno, como subtema, en este punto tenemos equilibrio de las estructuras. Una estructura es considerada que está en equilibrio si inicialmente se encuentra en reposo y permanece así sujeta a un sistema de fuerzas y momentos. Para que una estructura esté en equilibrio, todas las fuerzas y los momentos, incluidas las reacciones en los apoyos, actúan balanceadamente unas sobre otras. Y no debe haber fuerza de la estructura espacial, es decir, la fuerza tridimensional, sujeta a un sistema de fuerzas y momentos. La condición de fuerza resultante igual a cero y momento resultante igual a cero se puede expresar como un sistema de coordenadas. Bueno, acá ya vendríamos a tener el- las ecuaciones de equilibrio de las estructuras espaciales. Bueno, estas son las seis ecuaciones, ¿no? Son condiciones suficientes y necesarias para el equilibrio, lo cual las tres primeras nos aseguran que no hay fuerzas resultantes actuando en la estructura, y las tres últimas expresan el hecho que no existe momento resultante actuando en la estructura. Estas tres ecuaciones son referidas como ecuaciones de equilibrio de las estructuras planas. Las dos primeras expresan que la suma algebraica de los componentes x y eh, es igual a cero, ¿no? Por lo tanto, indican que la resultante de las fuerzas actuantes es también igual a cero. La tercera ecuación señala que la suma algebraica de momentos de todas las fuerzas alrededor de un punto en el plan de la estructura y los momentos de cualquier punto actuante en la estructura también es cero. Por lo que se muestra que la resultante de momentos actuantes en la estructura también es cero, ¿no? Todas las ecuaciones de equilibrio se deben satisfacer para que toda la estructura esté en equilibrio. Se debe notar que si la estructura está en equilibrio, por ejemplo, un vehículo aeroespacial inicialmente en movimiento está sujeto a fuerzas que satisfacen las ecuaciones de equilibrio. Permanecerá en movimiento con una velocidad constante debido a que las fuerzas no aceleran. Tales que las estructuras también pueden ser consideradas en equilibrio. Sin embargo, el término equilibrio es comúnmente usado para referirse al estado de reposo de la estructura y es utilizado aquí en el contexto. En esta parte ya vendríamos a ver acerca del sistema de las fuerzas concurrentes. Cuando una estructura está en equilibrio bajo la acción de un sistema de fuerzas concurrentes, es decir, las líneas de acción de todas las fuerzas que se intersectan en un solo punto, como podemos apreciar en la imagen. Las ecuaciones de equilibrio de las fuerzas necesitan ser considerados. Por lo tanto, una estructura espacial sujeta a un sistema de fuerzas concurrentes, las ecuaciones de equilibrio vendrían a ser que la sumatoria de las fuerzas en X es igual a cero, la, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero y el sumatorio de fuerzas en Z también vendría a ser igual a cero. Lo cual tenemos de manera similar para las estructuras planas, sujeta a un sistema de fuerzas coplanares, ¿no? Las ecuaciones de equilibrio se vendrían a expresar como la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y igual a cero. Y como último punto, vamos a tomar acerca de la acción y la reacción en los apoyos, ¿no? Puede ser más rápido de resolver recordando la estática de las siguientes características de los sistemas. Si una estructura está en equilibrio bajo la acción de solo dos fuerzas, las fuerzas deben ser iguales, opuestas y colineales. Si una estructura está en equilibrio bajo la acción de solo tres fuerzas, las fuerzas deben ser concurrentes y paralelas. Doy pase a mi siguiente compañero para continuar con la exposición. Habla es la alumna Sarelli Roca Alvarado y voy a seguir con la exposición. 3.2. Fuerzas externas y fuerzas internas. Bien, las fuerzas y momentos a los que una estructura puede estar sujeta se van a clasificar en dos tipos, fuerzas externas y fuerzas internas. Bien, las fuerzas externas
se puede decir, como se observa, que las fuerzas externas se clasifican como fuerzas aplicadas y fuerzas de reacción, donde las fuerzas aplicadas son llamadas generalmente cargas y fuerzas de reacción están los apoyos o soportes de alguna de los elementos de alguna estructura. Las fuerzas externas son los responsables de que vean el comportamiento externo de un cuerpo rígido, lo cual también estas fuerzas externas causan que el cuerpo se mantenga en movimiento o en reposo. Vamos a denotar las fuerzas externas por medio de un ejemplo, ¿no? Acá se observa en la imagen, se va a considerar como vamos a denotar una fuerza externa por medio de un camión descompuesto, ¿no? Donde es arrastrado hacia adelante por varios hombres con ayuda de una cuerda, ¿no? Que está en la defensa delantera. Entonces acá vamos a denotar las fuerzas externas, ¿no? Una fuerza externa que he verificado acá podría ser el peso del camión. Bueno, el peso del camión va a estar representado por el efecto de la atracción de la Tierra sobre cada una de las partículas que va a actuar el camión. Bueno, este puede estar representado por una sola fuerza que va a estar denotado por W. Bien, el peso hace que el camión se mueva hacia abajo, ¿no? Como se puede observar aquí en esta imagen, se mueva hacia abajo. De hecho, que si no fuera por la presencia del piso, que es otra fuerza externa que he concluido a que sea, si no fuera por la presencia del piso, el peso podría ocasionar que el camión se moviera hacia abajo y se cayera, ¿no? Entonces, el piso que se opone a la caída vendría a ser otro tipo de fuerza externa, ¿no? Donde acá obtenemos dos reacciones, reacción uno y reacción 2. Estas fuerzas que ejercen sobre el piso, sobre el camión, por tanto, deben ser incluidas como fuerzas externas, ¿no? Y otra fuerza externa que hemos denotado acá es la fuerza aplicada por los hombres, ya que los hombres ejercen una fuerza denominada F, ¿no? Que al tirar de la cuerda, la fuerza está en defensa delantera, ¿no? Entonces tiende a hacer que el camión se mueva hacia adelante en línea recta y lograr así moverlo. Entonces, finalmente, podemos deducir que las fuerzas externas que actúan sobre un cuerpo rígido pueden ocasionar un movimiento de traslación, rotación o ambos, ¿no? Siempre y cuando dichas fuerzas no se encuentren en alguna oposición. Fuerzas internas. Bueno, las fuerzas internas nos dice que son las fuerzas o momentos que ejercen en un elemento o parte de una estructura. Bueno, las fuerzas internas se dan por los tipos de fuerzas internas, ¿no? Por tres. La fuerza axial, la fuerza cortante y el momento flexional. Bueno, la fuerza axial viene a ser, la fuerza axial en una sección viene a ser la fuerza necesaria para nosotros poder equilibrar todos los componentes de las fuerzas en dirección al eje perpendicular de la parte seccionada del cuerpo, ¿no? Y esta se va a designar con N si se considera positiva, si es de tensión, y negativa si es de comprensión. La fuerza cortante nos menciona en una sección que viene a ser la fuerza necesaria para poder equilibrar todos los componentes de las fuerzas perpendiculares al eje de la parte seccionada del cuerpo, ¿no? Y acá se designa como V si se considera positiva cuando el lado izquierdo tiende a subir, ¿no? Y será negativa cuando el lado izquierdo tiende a bajar. Y por último, otro tipo de fuerza interna tenemos el momento flector. Bueno, el momento flector podemos decir que es el elemento necesario para poder equilibrar la parte seccionada del cuerpo, ¿no? En una viga horizontal, acá se considera que es positivo cuando la flexión comprime a las fibras superiores, ¿no? Y negativo cuando comprime a las fibras inferiores y tensas. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, ingeniero. Bueno, en este caso me ha tocado exponer los tipos de apoyos sobre estructuras planas. Como se sabe, los apoyos que se van a mencionar a continuación están divididos en categorías. Categoría uno, categoría 2, categoría 3. Bueno, en la categoría uno tenemos lo que es el tipo de apoyo. Hay el patín y el basculante. Su representación simbólica, bueno, tenemos en este caso sobre una rueda, un apoyo, y tenemos sobre un ángulo.
En este caso tenemos una sola reacción, que es hacia la parte superior, igualito tenemos otra reacción formando el ángulo tita. Bueno, en este caso el número de incógnitas va a ser una sola, la magnitud de R, que es la incógnita, y la fuerza de reacción que actúa perpendicular a la superficie de soporte, que puede ser direccionada ya sea hacia adentro o afuera de la estructura. Luego tenemos el basculante, que también tenemos una reacción hacia la parte superior con una sola incógnita. Bueno, tenemos la categoría 2, que está el eslabón, que es también tenemos un tipo de reacción, una magnitud de R, que es la incógnita. La fuerza de la reacción R actúa en la dirección del eslabón y puede ser direccionado hacia adentro o hacia afuera de la estructura. Ahí tenemos formando el ángulo θ y la reacción hacia adentro y hacia afuera. Enseguida tenemos la categoría también 2, el articulado. Bueno, en este tiene su representación gráfica y en este caso ya tenemos dos magnitudes hacia en el ángulo θ y bueno, tenemos en X y en la reacción en Y. Bueno, el empotrado también tenemos, ya en este caso sí ya tenemos tres magnitudes, ya tenemos el momento, los momentos, tenemos la reacción en X y la reacción en Y. La fuerza de reacción consiste en dos componentes. Bueno, en X y Y el momento de las magnitudes también. Son tres incógnitas en este caso. Acá tenemos unas figuras sobre los tipos de apoyo sobre las estructuras planas. Tenemos el apoyo de patín, lo que habíamos hablado en la primera, el tipo 1. Tenemos el apoyo de patín también en otro modelo y el apoyo articulado, que es el tipo 3. Muchas gracias. Buenas noches. Continuando con la exposición, vamos a hablar ahora acerca del siguiente tema, el cual es la determinación estática, hiperestaticidad e inestabilidad. Bien, para ello vamos a definir primeramente lo que es estabilidad interna. Se va a considerar estable internamente a una armadura o algún cuerpo, siempre y cuando éste va a mantener su forma y su cuerpo rígido cuando va a ser desprendido de sus apoyos. Por otro lado, va a ser inestable internamente si no puede mantener su forma bajo pequeñas alteraciones cuando no está apoyada externamente, es decir, cuando se desprende de sus apoyos. Por ejemplo, en la figura 1 se ve ejemplos de estructuras estables internamente, que a simple vista estas estructuras al ser desprendidas de sus apoyos van a seguir siendo estables. Por otro lado, en la figura 2 se ve estructuras inestables internamente, es decir, cuando son desprendidas de sus apoyos debido a la articulación que presentan, van a tener una inestabilidad. Ahora, la determinación estática de las estructuras estables internamente. Una estructura estable internamente se considera estática determinada o isostática, siempre y cuando las reacciones que va a presentar esta estructura va a ser posible obtenerlas a través de las condiciones de equilibrio que conocemos. Como bien sabemos que en 2D son tres ecuaciones de equilibrio. En la figura 3 se muestra ejemplos de algunos casos donde se presentan tres fuerzas o tres elementos en los cuales sí pueden ser obtenidos a través de esas condiciones de equilibrio. Ahora, una estructura estable internamente también se considera estáticamente indeterminada o hiperestática cuando es soportada por más de tres reacciones. Es aquí donde se tiene en cuenta el grado de indeterminación que va a presentar dicha estructura, el cual se va a obtener con la resta de las reacciones menos 3. Por ejemplo, en la figura 4, en la figura 4A, se ve 4 reacciones, así como en la figura B también se ve 4 incógnitas, el cual al restarle el número 3 va a tener de resultado 1, el cual va a ser el grado de indeterminación que va a presentar dicha estructura. Ahora, una estructura estática inestable externamente. Esta se considera si una estructura es soportada
por menos de 3 reacciones. Por ejemplo, en la figura 5 se ve ejemplos de estructuras planas estáticamente inestables. Se ve la acción de una fuerza P que jala en forma oblicua y ahora las reacciones que va a tener en los apoyos móviles va a tener dos reacciones verticales paralelas entre sí. Pero ahora estas pueden evitar a la armadura de un desplazamiento vertical, pero ahora no pueden evitar de un desplazamiento horizontal, por lo cual no van a ser estáticamente determinadas. Por otro lado, se tiene el caso cuando se presentan más de 3 reacciones en una estructura, es la cual se considera estructura geométricamente inestables de manera externa. En la figura se observa, en la figura 6 se observa en el diagrama de cuerpo libre la acción de 4 fuerzas, que al igual que el caso anterior, pueden privar a la armadura de un movimiento vertical, incluso de un sentido de rotación, pero en el sentido horizontal no hay una fuerza de resistencia que impida el movimiento horizontal. Como una conclusión de todo ello, se llega a lo siguiente. Si una estructura presenta menos de 3 reacciones, se considera estáticamente inestable externamente. Si su reacción es igual a 3, se considera estáticamente determinada o isostática externamente. Y si presenta más de 3 reacciones, se denomina estáticamente indeterminada o hiperestática internamente. Bien, continuando con la exposición, tenemos esto, lo que es la determinación estática de las estructuras inestables internamente y las ecuaciones de condición, ¿no? Si consideramos una estructura inestable internamente que está compuesta por dos elementos rígidos, en este caso esto, A, B y BC, que están conectados por una articulación interna en B, ¿no? Como se puede observar en la figura 8.A. Esta estructura está soportada por un apoyo de patín en A y uno articulado en C, los cuales van a producir tres reacciones externas, no paralelas sino concurrentes, ¿no? Estas reacciones deberían ser suficientes para restringir completamente una estructura internamente estable o rígida, pero no lo son para esta estructura, ¿no? Eh, Entonces, la estructura puede hacerse externamente estable, reemplazando el apoyo del patín A por uno articulado. Eh, para prevenir así el movimiento horizontal del extremo A, y no, por lo tanto se vería como en la figura 8.b, donde el número mínimo de reacciones externas para restringir completamente la estructura son 4, ¿no? Si bien es cierto, estas tres estructuras de ecuaciones de equilibrio no son suficientes para determinar las cuatro reacciones incógnitas en los apoyos de la estructura, eh, sin embargo, la presencia de una articulación interna en B proporciona una ecuación adicional, ¿no? Que se puede utilizar con las tres ecuaciones de equilibrio para poder determinar las cuatro incógnitas. La ecuación adicional se sustenta en la condición de que la articulación interna no puede transmitir momento, es decir, el momento en los extremos de los elementos de la estructura conectados a la articulación serían cero, ¿no? Por lo tanto, cuando una articulación interna se usa para conectar dos porciones de una estructura, la suma algebraica de los momentos alrededor de dicha articulación, la suma de las cargas, las reacciones que actúan en cada parte de la estructura, esto debe ser cero, ¿no? Por consiguiente, para la estructura de la figura 8.b, la presencia de una articulación interna en B requiere que la suma algebraica de los momentos alrededor de B y la suma de las cargas y reacciones que operan en el elemento A, B y BC debe ser cero, ¿no? Es decir, que la sumatoria de los momentos en B del elemento AB debe ser igual a cero y la sumatoria de los momentos en B del elemento BC debe ser igual a cero.
¿no? Estas ecuaciones se denominan comúnmente como ecuaciones de conducción, de condición o construcción, ¿no? Por otro lado, es importante notar que estas dos ecuaciones no son independientes. Cuando una de ellas, por ejemplo, donde la sumatoria de los momentos de B en el segmento AB es igual a cero, esto se satisface junto con el momento de equilibrio, ¿no? Donde la sumatoria de momentos es igual a cero para toda la estructura. Y la otra ecuación restante, donde la sumatoria de los momentos en B, de BC es igual a cero, se va a cumplir automáticamente. Por lo tanto, una articulación interna conectada a dos elementos o porciones de una estructura proporciona una ecuación de condición independiente, ¿no? Debido a que las cuatro reacciones desconocidas para la estructura, en este caso, ¿no? la figura 8.b, se puede determinar mediante la resolución de tres ecuaciones de equilibrio más una ecuación de condición, que sería la sumatoria de los momentos en B de AB igual a cero, o la sumatoria de los momentos en B de BC igual a cero. Para la estructura es considerada estáticamente determinada externamente, ¿no? Ahora, las conexiones que se usan en las estructuras para permitir solo traslaciones relativas a los extremos o los elementos, sino también traslaciones en ciertas direcciones en los extremos de los elementos conectados, ¿no? Estas conexiones son modeladas como patines internos para fines de análisis. Como podemos ver en la figura 9, donde nos muestra una estructura que consta de dos elementos rígidos, que son AB y BC, que están conectados por tal conexión interna de patín en B, ¿no? Y se puede decir que la sumatoria de las fuerzas en X de AB es igual a cero, o la sumatoria de las fuerzas en X de BC es igual a cero. Bien, ya acá tenemos las dos ecuaciones de condición, que serían la sumatoria de las fuerzas en X de AB igual a cero, o la sumatoria de las fuerzas en X de BC igual a cero. Y la segunda sería la sumatoria de los momentos de, en el punto B de AB igual a cero, o la sumatoria de los momentos en D de BC igual a cero, ¿no? Estas dos ecuaciones de condición pueden ser usadas en conjunción con las tres ecuaciones de equilibrio para así determinar las 5 reacciones externas desconocidas, ¿no? Por lo tanto, la estructura de esta figura 9 sería isostática o estáticamente determinada externa, ¿no? Bien, de lo que podemos concluir que si hay ecuaciones de condición para una estructura inestable internamente, la cual es soportada por las reacciones externas, ¿no? Y acá tenemos los tres casos. El primero, cuando R es menor que 3 más la E sub C, las ecuaciones de condición. La estructura nos dice que es estáticamente inestable externa. Cuando R es igual a 3 más E sub C, la estructura es isostática externa. Y si R es mayor que 3 más las ecuaciones de condición, la estructura es hiperestática externa. Y bueno, para las estructuras determinadas externamente, el grado de indeterminación externa se puede expresar como R menos 3 más las ecuaciones de condición. Continuando con la exposición, vamos a ver lo que es el enfoque alternativo. Este enfoque alternativo puede usarse para determinar la inestabilidad estática. La determinación e indeterminación de las estructuras inestables internas y se aplica a de la siguiente manera. Como paso número 1, es el conteo del número total de elementos de reacciones en los apoyos R.
Este R es el número de reacciones, ¿no? El paso número 2 es enumerar el total de fuerzas internas, que es el F sub I, que puede ser transmitidas a través de la articulación interna y también del apoyo del patín de la estructura. También la articulación interna puede transmitir dos componentes de fuerza, y un patín de componente de fuerza. Como paso número 3 es determinar el número total de incógnitas, de R, que es el número de reacciones, más las F sub I, las fuerzas. El paso número 4 es contabilizar los elementos rígidos o porciones N contenidas en la estructura. Como paso número 5, debido a que cada una de las partes rígidas, individuales o elementos de la estructura deben estar en equilibrio, bajo la aplicación de las cargas, reacciones y también fuerzas internas. Cada elemento es satisfacer por las ecuaciones de equilibrio. Por lo tanto, el número total de ecuaciones disponibles para toda estructura es 3n. Y como paso número 6 es comprobar si la estructura es estáticamente inestable, determinada o indeterminada, comparando el total del número de incógnitas, del número de reacciones más de las fuerzas internas, con el total de ecuaciones. Ahí tenemos las ecuaciones. El número de reacciones más fuerzas internas menor a 3n igual a 3n y mayor a 3n. Ahí cuando es menor a 3n, la estructura es estáticamente inestable externa. Cuando es igual a 3, la estructura es isostática externa. Y cuando es mayor a 3n, la estructura es hiperestática externa. El grado de indeterminación externa de las estructuras hiperestáticas está dado por la siguiente ecuación. Y ya bueno. Bien, ahora para continuar vamos a ver acerca de un ejercicio de práctica del tema que hemos estado hablando. Para ello vamos a ver el caso siguiente, en donde nos piden clasificar la estructura mostrada como externamente estable, estáticamente determinada, o sea, isostática o hiperestática. Si la estructura es estáticamente indeterminada externa, establecer el grado de indeterminación o hiperestasticidad externa. Bien, en este marco se observa que tiene un total de 4 reacciones y una ecuación de condición. 4 reacciones debido a que está en dos bases articuladas, donde cada articulación tiene 2 reacciones, y en total serían 4 reacciones y una sola ecuación de condición. Y por la condición que tenemos que el número de reacciones igual a 3 más la ecuación de condición, en este caso se cumple, el marco es estáticamente externo, estáticamente determinado externo. Y ahora con el método de enfoque alternativo que se vio hace poco, también se determina lo mismo, con lo cual el número de fuerzas internas para cada articulación, como se mencionó, son 2 fuerzas internas. El número el N sub R se ve que es 2, y por la condición que nos da que R más F sub I es igual a 4 más 2, como sabemos, 4 reacciones hay en total, más las 2 fuerzas internas, nos da un resultado de 6. Y el 3 por N sub R, por el número de elementos, que vienen a ser 2, ya que la articulación nos separa en 2 elementos, también ese producto nos da igual a 6. Y cumple la ecuación de condición, y con lo cual se concluye que es estáticamente determinado el ejemplo dado. Bien, mi nombre es José Celestino Ruiz Maicelo y en esta parte vamos a ver lo que es el cálculo de reacciones. Bien, esto nos va a servir para encontrar la magnitud de las reacciones tanto en una viga, en marcos, etc.
Y para eso se va a proceder de la siguiente manera. Se va a utilizar 4 pasos para determinar lo que es el cálculo de esa magnitud de las reacciones. Bien, el primer paso viene a ser lo que es el diagrama de cuerpo libre, donde acá vamos a identificar las reacciones que actúan en este elemento estructural, como se mencionó, ya sea una viga, un marco, etcétera. Bien, el segundo paso es la determinación estática. De acá vamos a ver si una estructura va a ser hiperestática, isostática o va a ser una estructura inestable. Pero ¿cuándo es una estructura inestable? Una estructura inestable es cuando el número de reacciones es menor al número de ecuaciones de equilibrio. Y ahora, ¿y cuándo es una estructura isoestática? Cuando el número de reacciones es igual al número de ecuaciones de equilibrio. Y ahora, ¿y cuándo es una estructura hiperestática? Cuando el número de reacciones es mayor al número de incógnitas o condiciones de equilibrio. Bien, una vez identificado eso, vamos al paso 3, que vendría a ser la determinación de las reacciones o incógnitas, o sea, vamos a encontrar la magnitud de cada una de las reacciones. Muy bien, ahora luego vamos a proceder al paso 4, que viene a ser lo que es la comprobación ya de los cálculos, si has hecho correcto o de repente algo no está bien. Bien, ahora vamos a pasar a lo que es al desarrollo de un ejercicio, la cual nos pide determinar las reacciones en los apoyos de una viga mostrada, como vemos acá en la imagen. Como vemos que acá tenemos cargas distribuidas, también tenemos un momento, también tenemos una carga puntual, pero esta viga está empotrada y sabemos que cuando una viga está empotrada va a actuar 3 reacciones. Es por ello que primer paso es el diagrama de cuerpo libre, donde vamos a identificar las reacciones y las fuerzas que actúan en esta determinada viga. Bien, como ya mis compañeros mencionaron sobre en cada tipo de, por ejemplo, de un patín actúa una fuerza vertical, un apoyo móvil, entonces esos vamos a emplear acá. Como vemos acá tenemos un apoyo empotrado y van a actuar 3 reacciones, una fuerza vertical que acá tenemos Y en X y acá tenemos el momento en B. Bien, una vez que identificamos el diagrama de cuerpo libre, ahora vamos al paso 2, que viene a ser la determinación estática, donde acá vemos que tenemos 3 reacciones y también tenemos 3 condiciones de equilibrio, por lo tanto es una estructura isostática. Bien, ahora una vez determinado eso, vamos allá a lo que es el cálculo de esas reacciones, que es el paso 3. Bien, ahora lo que vamos a proceder a hacer es la sumatoria de fuerzas, lo que van en el eje X, donde vemos que solamente tenemos una fuerza axial que va a ser el BY, donde esto va a ser igual a 0. Entonces, esta fuerza en esta parte viene a ser 0. Bien, ahora vamos también a proceder a la sumatoria de fuerzas, lo que se van en el eje Y, donde considerando positiva lo que se van hacia arriba. Bien, tenemos acá esta carga distribuida, lo vamos a transformar en una carga puntual que sería 15 por esta longitud de 6 y como se va hacia abajo sería negativo. Luego menos 160, que esta carga puntual se va hacia abajo. Y luego tenemos la reacción BY que se va hacia arriba y todo eso va a ser igual a 0. Desarrollando eso tenemos una fuerza de reacción BY viene a ser 250 kilonewton. Muy bien, ahora lo que vamos a calcular es este momento. Para eso aplicamos sumatoria de momentos en el punto B. Bien, considerando acá esta sumatoria de momentos positivo en el sentido de antihorario. Muy bien, tenemos acá menos 400 kilonewton, como vemos está en sentido horario, por lo tanto va a ser negativo. Luego vemos acá una suma de 15 por 6 por la suma de 3 más 8, que esto vendría a ser lo que tenemos acá, esta carga distribuida multiplicado por 15 me va a dar una carga puntual y actúa en el centro, que sería a 3 metros desde esta parte hasta acá.
Bien, como esta fuerza puntual va a girar en torno, en sentido antihorario, por eso es positivo. Luego tenemos, sumamos más 160 por 4, por esta distancia, de este punto hasta acá, que sería positivo, más este momento B, que va a ser en sentido antihorario, también va a ser positivo, y todo igualamos a cero. Desarrollando eso, tenemos que un momento B va a ser igual a 1230 kilonewton por metro. Bien, eso sería el desarrollo de este ejercicio y doy la palabra a mi compañero para que siga explicando sobre este tema. Ya. Bien, buenas noches, ingeniero. Quien le habla es el alumno Huberto Manguilla Tuesta. Continuando con parte de la exposición, me ha tocado exponer sobre lo que es el principio de superposición. Bien, el principio de superposición establece más que todo en estructuras tipo elásticas, ¿no? Cuando se ve aplicada dos o más cargas que se aplican de manera simultánea. Esto va a ser igual a que si nosotros hacemos la suma algebraica de cada carga, o sea, en cada tramo. Al nosotros sumar esto de manera individual, sería es igual, ¿no? A obtenerlo de manera general, ¿no? Esto se puede obtener superponiendo las cargas. Bien, acá podemos observar en la imagen, ¿no? Lo que les estaba mencionando. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una carga aplicada en un punto, esto va a ser igual a que si nosotros distribuimos la carga, por ejemplo, si tenemos una carga, esto lo podemos distribuir en dos tramos, ¿no? Si serían dos cargas, podemos distribuirlo en tres tramos. Entonces, la suma algebraica va a ser igual al total. Eso es a lo que se refiere. Bien, pero y para que se dé esto de principio de superposición, vamos a tener que cumplir con una serie de condiciones, ¿no? Las tres principales podemos observar como, por ejemplo, la relación que existe entre el esfuerzo y la deformación en una estructura deben seguir o deben cumplir la ley de Hooke, ¿no? Y otro punto también importante, podemos observar que las deflexiones de rotación en viga deben ser muy pequeñas para que no se vea afectado la carga que se ha aplicado. Y si nosotros tenemos deflexiones, estas no deben alterar las cargas, ¿no? Ya que deben actuar de manera simultánea. Bien, como por último punto, tenemos que para el principio de superposición debe haber un desplazamiento final. Y este desplazamiento final debe ser igual a la suma de los desplazamientos individuales, ya que como les mencioné en el principio, nosotros debemos de separar estos, cuando les hablé un comienzo de cargas, estas cargas deben ser desarrolladas en tramos. Lo mismo sucede acá en este punto, el desplazamiento. El desplazamiento final tendría que darse si nosotros tenemos, por ejemplo, un desplazamiento, tendríamos que desarrollarlo en dos diferentes tramos. Eso quiere decir que si nosotros sumamos esos dos tramos, va a ser igual que al desplazamiento final que se ha obtenido. Bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Profesor, compañeros, quien les habla es el estudiante César Higuaín Seriván y continuando con y ha visto la parte teórica, vamos a realizar y desarrollar un ejercicio propuesto del libro de Casimal, en las cuales me dice determinar las reacciones en los apoyos de la estructura mostrada utilizando las proporciones. Entonces acá podemos observar toda esta armadura, en las cuales lo primero que debemos determinar es el tipo de apoyo sobre esta, ¿no? Por ejemplo, en el punto A podemos observar que es un patín y en el punto B que es un sistema articulado o una articulación. Entonces, considerando ello, vamos a proceder a su desarrollo, las cuales primer paso que debemos hacer es determinar lo que es o realizar un diagrama de cuerpo libre de toda la armadura, hasta, es decir, representar todas las reacciones que existen en esta armadura, ¿no? Por ejemplo, acá vendría a ser una reacción en A y en B, ¿no? Pero para ello, como es un patín, vendría a ser solamente un tipo de reacción.
y en el punto B esa articulación vendría a ser dos reacciones tanto en el eje X como en el eje Y, ¿no? Entonces, considerando eso, lo que vamos a proceder a realizar es una determinación estática de la armadura, ¿no? Es decir, determinar si la armadura es estáticamente determinada, en las cuales podemos observar y decir que sí se cumple, ya que podemos observar acá que existe tres reacciones, ¿no? Las cuales no habría ningún inconveniente en nosotros al aplicar las tres ecuaciones del equilibrio, tanto momento, sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, ahora lo que vamos a proceder es a realizar, justamente encontrar estas reacciones, ¿no? Y para ello, lo primero que debemos encontrar de estas reacciones, la más fácil, por ejemplo, acá vendría a ser las fuerzas que actúan en sentido del X, ¿no? Solamente podemos observar de toda esta armadura que existe una que vendría a ser el Bx, ¿no? Por lo cual, automáticamente podemos determinar que Bx es igual a 0. Ahora, para determinar el AY, lo que vamos a hacer es realizar el siguiente procedimiento, ¿no? Para determinar esta fuerza o esta reacción en AY, lo que vamos a hacer es, en este punto, aplicar un momento, ¿no? Aplicar un momento de tal forma de que todas estas fuerzas que actúan en sentido antihorario, todas las fuerzas que actúan en sentido antihorario van a ser positivas, ¿no? Y en sentido contrario, este horario va a ser negativas. Entonces acá podemos observar que todas estas fuerzas son en sentido antihorario, así que por lo cual todas van a ser positivas, ¿no? Ahora vamos a evaluar con esta fuerza de cantidad 12 y acá vendría a ser la relación, ¿no? Por eso es que existe la proporción de 6, me dice 6 vendría a ser todo el distanciamiento hacia ese punto, todo vendría a ser 6 espacios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, entre la distancia siempre que existe entre estos dos apoyos, vendría a ser 1, 2, 3, 4, igual, para 24, vendría a ser 24 por 5, 1, 2, 3, 4, 5, entre 4, ¿no? Y así sucesivamente para todas estas fuerzas, para el 15 y para las otras fuerzas de 24. Entonces, realizando aquí la operación, ya vendría a ser el AY que me sale igual a 102.75 kilonewtons hacia la parte superior, ¿no? Entonces, sí, quiere decir que esta representación sí está correcta, ¿no? Ahora, para calcular el BY, de la misma forma, solo que acá vamos a aplicar sumatoria de momentos con respecto a la Y, y también vamos a considerar de que las fuerzas en sentido antihorario van a ser negativas y las fuerzas en sentido horario van a ser positivas. En este caso, negativas vendría a ser en sentido antihorario, vendría a ser 12, el 24 y el 15, ¿no? Que justamente acá le hemos considerado negativas y acá estas las restantes vendrían a ser positivas, las cuales vendría a ser 12 por 2, ¿no? Siempre la distancia hasta ese punto donde hemos aplicado momentos. Recordemos que hemos aplicado momentos en respecto a, entonces vendría a ser 2 sobre el desplazamiento vendría a ser 4, ¿no? Acá vendría a ser 24, un espaciamiento hacia el punto A del momento sobre 4. Y ahora para 15 vendría a ser igual, 1 sobre 4 menos, no negativo. Y acá para el 24 ya sería positivo, ¿no? Ya que es en sentido horario, cuál sería 24 por un cuarto, más 2 cuartos, más 3 cuartos. Realizando aquí la operación vendría a ser me sale 20.25 kilonewtons hacia la parte superior. Ahora, para determinar si está correctamente, lo que vamos a hacer es aliar o aplicar la sumatoria de fuerzas en Y, en las cuales solamente considerando que las fuerzas hacia arriba son positivas y fuerzas hacia abajo son negativas, entonces al realizar esta operación me sale que o se cumple que debe ser igual a 0, por lo cual me determina de que este ejercicio está correctamente desarrollado. Bueno, eso sería todo, gracias. Profesor, buenos días. Mi nombre es Ventura Santillán Américo Miguel. Continuando con la exposición, voy a exponer la parte de reacciones de estructuras simplemente apoyadas usando proporciones. De acuerdo a lo que hemos visto anteriormente, esta vez vamos a calcular las fuerzas para cada punto, pero ahora utilizando proporciones de la siguiente manera. Para esto vamos a considerar una viga simplemente apoyada que se va a encontrar sujeta a una carga vertical concentrada en P. La carga va a estar de esta manera. Acá como vemos la carga P, que se va a encontrar a una distancia desde el punto A, que la llamamos una A minúscula, hacia el punto B se va a encontrar una distancia de B minúscula, y las distancias entre A y B van a ser S. Ahora, lo que nos vamos a encontrar van a ser estas reacciones de A sub Y y B sub Y. Ahora, aplicando la ecuación de equilibrio de momentos, la sumatoria de momentos respecto a B, que va a ser igual a 0, y la sumatoria de momentos respecto a A también va a ser 0, voy a aplicar la siguiente condición. Para encontrar respecto a el A sub Y, voy a multiplicar
la carga puntual P multiplicada por el cociente, que va a ser la distancia desde la carga P hacia el punto B, que va a ser B sobre la distancia total desde A a B, que va a ser S. Y para el punto B y E, lo voy a encontrar por el producto de la carga puntual multiplicado por el cociente desde la distancia P hacia el punto fijo, que va a ser A, sobre la distancia total de dos puntos, que va a ser S. Y de esta manera yo voy a poder encontrar las reacciones para cada punto. Ahora, a manera de resumen, en esta parte, nosotros para identificar una estructura estáticamente determinada, tenemos, según Casimali, nos dice que una estructura se denomina estáticamente determinada externamente si las reacciones de sus apoyos se pueden determinar mediante la resolución de las ecuaciones de equilibrio y condiciones. Para una estructura plana estable apoyada por R número de reacciones. El R número de reacciones lo vamos a analizar para cada caso. Tenemos tres casos, cuando el R es menor que 3 y el R es igual a 3 y el R es mayor que 3. Para esto, cuando el R es menor que 3, puede tener que es una estructura estáticamente inestable externamente. Cuando el número de reacciones es igual a 3, voy a tener una estructura que es estáticamente determinada o isostática externamente. Y ahora cuando el número de reacciones es mayor que 3, voy a tener una estructura estáticamente indeterminada o hiperestática internamente. Ahora, también yo de acuerdo a esto voy a poder calcular lo que es el grado de indeterminación externa, que va a venir a ser el I sub E, que lo voy a calcular por la diferencia del número de reacciones menos 3. Ahora voy a tener otro caso, cuando es para una estructura plana internamente inestable, la cual va a tener R número de reacciones externas, y acá también me va a aparecer otra condición que es el número de ecuaciones de condición, que va a ser el E sub C. Voy a tener tres casos, cuando el R es menor que 3 más el E sub C, que va a venir el número de ecuaciones de la condición, y cuando la suma de estos dos va a ser igual al número de reacciones, y cuando la suma de estos tres va a ser menor al número de reacciones, ¿no? Para esto tenemos los tres casos que hemos identificado acá. Para el primero va a ser cuando es una estructura es estáticamente inestable externa. Para el caso del segundo, cuando la suma es igual al número de reacciones, va a ser una estructura isostáticamente externa. Y cuando la suma es menor al número de reacciones, va a ser una estructura hiperestática externa. Y ahora yo también puedo calcular su grado de indeterminación externa, que va a ser por la siguiente ecuación, que va a ser I sub P igual al número de reacciones menos la suma de 3 más el número de ecuaciones de la condición.